Muchas bendiciones, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo en que el Señor nos ha permitido volver a vernos, volver a reunirnos, volver a alabar y glorificar su nombre en este día. Es un tiempo de alabanza, es un tiempo de celebración, donde una vez más el cuerpo de Cristo se reúne para adorar y glorificar al único y soberano Dios, aquel que tiene todos los acontecimientos de la historia, pasados, presentes y futuros, en su mano, que nada escapa a su control, que en Él somos más que vencedores y en Él también somos azotados y vituperiados todo el tiempo. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha dado el privilegio en este día de poder alabar. Quiero invitarles a que oremos al Señor para agradecer y después alabemos su nombre, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres el Rey, eres el soberano. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Arrepentidos estamos delante de ti. Rogamos que continúes transformando nuestras vidas. Señor, nos estás enseñando grandes cosas a través de este tiempo que has decidido para nosotros. Te ruego que tu iglesia de todo esto salga fortalecida y que podamos madurar, podamos aprender que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Gracias te damos porque sabemos que eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos alabar al Señor en esta hora y vamos a hacerlo con un canto que describe muy bien la persona de Dios. Este canto se titula Eres fiel. Misericordia eterna, Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Entre toda lengua y nación, a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Nuestro Señor es fiel y victorioso. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Entre toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres
Levanta tu voz, adóralo. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel, misericordioso y nunca, nunca nos ha dejado solos. Dice este canto: me rindo ante ti, me humillo delante de tus pies, porque quiero alabarte y glorificarte, Dios. Quisiera que usaras este canto como una oración al Señor. Que tu espíritu, tu corazón y tu mente y tu cuerpo se postre delante de nuestro Dios. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Rey de la creación, Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, por tu gracia y tu poder obrar en mí. Príncipe de paz, príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú. por tu sangre Tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios,
delante de nuestro Dios, porque Él solo merece la adoración. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En este momento estamos a punto de comenzar el estudio en esta hora. Pero quiero recordarles antes de que los viernes a las 7 estamos teniendo estudio bíblico, el estudio bíblico general de la iglesia. Estamos teniendo los domingos a las 3 de la tarde nuestro servicio de adoración. Y cada día en la mañana, de lunes a sábado, estamos teniendo ministerio de palabras refrescantes para el corazón sediento. Una hermosa oportunidad de comenzar tu día con la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Esperamos que pronto podamos estar unidos físicamente, porque ya el Señor nos ha unido a todos por su voluntad, a través de su palabra y su presencia en nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias te damos por todo lo que viene detrás. No lo sabemos. Ignoramos el futuro más inmediato, pero sabemos por Apocalipsis, un libro de tu palabra, que el futuro va a ser de gloria para tu pueblo, y que así como en el cielo se hace tu voluntad, definitivamente tu reino va a ser establecido para siempre. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo y a cada persona que va a escuchar tu palabra. Obra en sus corazones. Ministrales conforme a sus necesidades y la voluntad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios en esta hora por la bendición de poder compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Quiero comenzar orando para agradecer al Señor por esta oportunidad y después continuar leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Rogamos que nos bendigas en este día, que bendigas el estudio de tu palabra, y que nosotros podamos entender las verdades que tú tienes preparadas para nosotros en este día. Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, en medio de esta crisis a poder caminar contigo y dar testimonio de ti en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles a que tomemos la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, damos gracias a Dios, amados hermanos. En esta ocasión queremos hablar sobre revelación progresiva. ¿Por qué queremos hablar sobre revelación progresiva? Porque entendemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios ha revelado su voluntad a través
de su plan progresivamente. Pero siempre hablamos de revelación progresiva. Es algo que damos por sentado, es algo que mencionamos una y otra vez, pero pocas veces nos hemos detenido a ver de dónde viene este término y cómo es que realmente este término hace justicia a lo que la Biblia realmente enseña. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no todos están de acuerdo con la idea de la revelación progresiva. La revelación progresiva es un término ampliamente usado por los dispensacionalistas, pero como ustedes verán, no hay que ser dispensacionalista para poder aceptar el hecho de que Dios se reveló progresivamente en toda la Escritura, desde Génesis hasta hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. La verdad es que muchas veces la revelación progresiva en la mente de la gente produce una pregunta: ¿hay uno o dos caminos de salvación? ¿Es realmente la revelación progresiva algo bíblico? Cuando hablamos de revelación progresiva, quiero usar en esta ocasión esta diapositiva que habla sobre el término revelación progresiva. Se refiere a la idea y enseñanza que Dios reveló varios aspectos de su voluntad y de su plan global para la humanidad, pero en diferentes periodos de tiempo que algunos teólogos mencionan como dispensaciones y otros lo vemos como una manera de revelar dosificadamente lo que Dios quiere que en cada época el hombre conozca para poder tener relación íntima con Él. Para los dispensacionalistas, una dispensación es una economía distinguible. O sea, ¿qué significa esto? Un estado ordenado de las cosas y que de esa manera Dios ejecuta sus propósitos. Una de las cosas por las cuales nosotros no aceptamos la idea dispensacionalista o ultradispensacionalista es porque los dispensacionalistas generalmente creen que Dios usó cada dispensación como una manera de solucionar una situación que se repite y se repite en cada época y en cada momento en que Él ha querido extender un trato sobre el hombre. Nosotros creemos que eso es totalmente incorrecto. No creemos que de ninguna manera las dispensaciones se traten de eso. Sí podemos entender que hay dispensaciones, Antiguo, Nuevo Testamento. Sí podemos entender que hay tratos de Dios en diferentes épocas, pero entendemos que el plan de Dios es uno solo, que el plan de Dios es completo y que Dios lo ha ido revelando dosificadamente para que el hombre pueda entenderlo en su pequeño conocimiento. Aunque los dispensacionalistas debaten el número de dispensaciones que han ocurrido a través de la historia, y ustedes después pueden hacer una investigación de esto, la verdad es que todos creen que Dios reveló ciertos aspectos de sí mismo y de su plan de salvación en cada dispensación. Y con cada nueva dispensación hay una edificación o se rectifica la dispensación pasada. Por ejemplo, está la dispensación, según los dispensacionalistas, de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la ley, de la gracia. Nosotros no creemos en esos cortes de tiempo debido a que nosotros sabemos que la presencia de la gracia de Dios siempre ha estado en la Biblia y en todas las épocas, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Sabemos que hay un periodo donde Dios extendió la ley. Sabemos que hay un periodo donde el hombre era inocente de pecado, pero entendemos también que desde Génesis 3:15 en adelante, el ejercicio de la gracia de Dios ha estado presente en toda la Biblia. Mientras los dispensacionalistas creen que en la revelación progresiva, es importante notar que uno no tiene que ser dispensacionalista para admitir que la revelación Dios la ha dado progresivamente. Casi todos los estudiantes de la Biblia reconocen el hecho de que ciertas verdades contenidas en la Escritura no fueron totalmente reveladas por Dios en generaciones anteriores.
Por ejemplo, en la actualidad, cualquiera que estudie acerca del sacrificio animal sabrá que ahora no hay necesidad de hacer un sacrificio animal para acercarse a Dios. Cualquiera que adore el primer día de la semana en vez del último entiende que tales diferencias de concepto, de conocimiento y de práctica han sido reveladas por Dios progresivamente a lo largo de la historia y que no han sucedido como maneras de rectificar el trato de Dios en épocas anteriores. En discusiones sobre la revelación progresiva, una de las primeras preguntas que la gente se hace es que ¿cómo se aplica esto a la salvación? Aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo se salvaban de manera diferente a la manera en que la gente se salva hoy. Porque como estamos hablando de revelación progresiva, podemos estar pensando, bueno, ¿de qué manera se salvaba la gente en el periodo del Antiguo Testamento? ¿Será que es diferente a la manera en que se salvaron en el periodo del Nuevo Testamento? Y también es diferente a la manera en que hoy la gente puede ser salva. ¿Qué fue exactamente lo que Dios reveló a aquellos que vivieron antes de Cristo? ¿Y cómo fueron salvados los santos del Antiguo Testamento? Es otra pregunta. ¿Y qué fue lo que si acaso cambió en la salvación del Antiguo Testamento que ahora es nuevo en la salvación del Nuevo Testamento? Bueno, desde nuestra manera de interpretar la Biblia, desde lo que la Biblia nos enseña, nada ha cambiado. La salvación ha sido siempre de una misma manera, se ha obtenido de una misma manera por la gracia de Dios. Nadie ha podido comprar su salvación, nadie ha podido ser salvo por las obras, solo la gracia de Dios y siempre a través de Cristo Jesús. Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante en el estudio. Ahora, las personas se preguntan, ¿hay dos formas de salvación? Algunos acusan a los partidarios, a las personas que creen en la revelación progresiva, de que adoptan dos maneras diferentes o métodos para ser salvos las personas. Uno que tuvo lugar antes de Cristo y otro después de Cristo. Pero hay un escritor que escribe teología sistemática muy interesante, de apellido Schaeffer, quien escribe y explica esto de una manera muy clara y yo quiero compartírsela. Él dice de esta forma: hay dos maneras en las que uno puede ser salvo. En respuesta a esa pregunta puede establecerse que la salvación, cualquiera que sea su carácter específico, siempre es obra de Dios a favor del hombre y jamás una obra del hombre a favor de Dios. O sea, Schaeffer explica y dice, no hay dos formas de salvación. Siempre ha sido la salvación algo que Dios ha hecho a favor de los hombres, nunca los hombres a favor de Dios. Por lo tanto, solo hay una forma de ser salvo, y esta es hecha posible por el poder de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. De esta manera lo explica Schaeffer. Le recomiendo la lectura de su teología sistemática, que está en 2 tomos, muy interesante, y realmente él lo explica con mucha claridad. La salvación de ninguna forma es algo que el hombre puede ser a favor de Dios. Es Dios a favor de los hombres. La Biblia nos enseña que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo pueden conciliarse las revelaciones en el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a la salvación? O sea, ¿cómo puede reconciliarse la idea de salvación que tenía una persona del Antiguo Testamento con una persona del Nuevo Testamento? Charles Ryder es otro escritor que también escribe un libro que se llama, entre otros, Teología Básica. Él resume el asunto de esta manera. Él dice, la base de la salvación en todos los tiempos es la muerte de Cristo. El requisito para la salvación en todos los tiempos es la fe. Y el contenido de la fe entonces va cambiando o ganando claridad
en diferentes épocas. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento las personas esperaban un Mesías que, según la revelación fue progresando, se fue aclarando, se empezó a conocer a través de las profecías de dónde venía este Mesías, dónde iba a nacer, cómo iba a ser su recibimiento, cómo se iba a llamar, qué iba a pasar con él. Y eso se fue recibiendo poco a poco, progresivamente, pero es el contenido de nuestra fe. Lo que sí nunca ha cambiado es el requisito para la salvación, y tampoco ha cambiado la base de la salvación. La base de la salvación es la muerte de Cristo, y el requisito para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Ahora, el contenido de esa fe es lo que ha venido ganando progresivamente hasta su cumplimiento, lo cual quiere decir que cuando hablamos de revelación progresiva estamos hablando dentro del canon, no estamos hablando fuera del canon. O sea, la revelación progresiva terminó en el Apocalipsis. No hay más progresividad de la revelación, por cuanto la revelación está ahora mismo ya completa. Vamos a verlo en otras palabras. Sin importar cuándo haya vivido una persona, su salvación depende a última instancia de la obra de Cristo y la fe puesta en Dios. Pero la cantidad de conocimiento que una persona tuviera respecto a las especificaciones del plan de Dios ha aumentado a través de los siglos mediante la revelación progresiva de Dios. Pongámoslo de esta manera. Hay dos personas en una misma época que van a ser salvos: el apóstol Pablo y el ladrón de la cruz. Ambos necesitaban la base de la salvación, que es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ambos necesitaban también tener fe en Cristo como único, suficiente y Señor, Salvador de su vida. Pero el contenido de la fe que ellos tenían era diferente. Pablo era un hombre docto que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, un hombre que había sido enseñado desde el principio de su vida acerca del Mesías esperado, un hombre que pudo entender que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, y un hombre que además explicó en palabras teológicas y demás la obra de Cristo consumada. El ladrón de la cruz era un hombre común y corriente, una persona que fue crucificado, pero que Dios le permitió el arrepentimiento y la regeneración, entendiendo que su vida estaba en peligro, se iba a terminar su vida y él necesitaba estar en las manos de Dios. Ese ladrón de la cruz reconoció su pecaminosidad. Él mismo dijo: y tú y yo a la verdad hemos hecho muchos males, pero este nunca ha hecho ningún mal, refiriéndose a Jesús. Entonces, este hombre tenía un contenido de revelación inferior al apóstol Pablo. Pablo tenía más conocimiento, pero evidentemente la salvación fue obrada bajo la misma base y bajo el mismo principio. La base, el sacrificio de Jesús, y el principio, la fe en Él como único y suficiente Señor de su vida. Ahora, vamos a ir a la Escritura para ver qué nos dice la Escritura de la revelación progresiva. Vamos a hablar de evidencias escriturales de la revelación progresiva. Una rápida búsqueda en las Escrituras revela los siguientes versos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que respaldan el hecho de que la fe en Dios siempre ha sido el camino de salvación. Si usted va a Génesis 15:6, ahí dice: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hebreos 10:4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y Hebreos 11, del 1 al 2, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por último, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Escritura dice claramente que la fe es la clave para la salvación de todas las personas de todos los tiempos de la historia. ¿Cómo pudo salvar Dios a la gente sin que ellos se enteraran del sacrificio de Cristo por ellos? La respuesta es que Dios los salvó en base a su respuesta al conocimiento que tenían. Su fe miraba hacia adelante. Ellos sabían que debido al pecado y la insuficiencia de los sacrificios, ellos necesitaban a alguien perfecto, un Mesías esperado, alguien que pusiera su vida, derramara su sangre y expiara los pecados de una forma y definitivamente para siempre. Progresivamente conocieron que era el Mesías, que era el Salvador, que era Jesús, que era el Señor. Progresivamente conocieron esto, pero siempre miraron hacia adelante, hacia el que había de venir con fe para ser salvo. Su fe miraba hacia adelante, hacia algo que podían ver, mientras que no podían ver, mientras que ahora los creyentes miramos al pasado hacia algo que ya sucedió. Vamos a ver en esta diapositiva, esta diapositiva nos habla un poquito más claro de lo que queremos decir. La revelación progresiva de Dios es el plan de Dios revelado desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Un plan que comienza en Génesis 3:15 diciendo que iba a venir un descendiente de la mujer e iba a altercar con la serpiente, iba a aplastarle la cabeza y iba a ser victorioso. Y esa revelación fue siendo aumentada progresivamente hasta que en Isaías 53, explica acerca del siervo sufriente y todos los demás profetas hablaron sobre él. Capítulo 9 se mencionan sus nombres y hasta la llegada de Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús parte la revelación al medio, parte la historia por la mitad. Aquellos que vivieron antes de la muerte de Cristo fueron salvos por la fe y por la muerte de aquel que había de venir, mirando hacia adelante, teniendo la esperanza en ese Mesías que es Cristo Jesús. Y los que ahora se salvan, los que ahora Dios está salvando, porque recuerden que la salvación no es una obra que el hombre hace a favor de Dios, sino una obra de Dios a favor del hombre, como lo hemos visto, porque la Biblia dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Los que se salvan ahora miran al pasado, miran hacia atrás, hacia la muerte de Cristo, sabiendo que Cristo murió, resucitó y viene otra vez a buscar a su pueblo. Antes de la venida de Cristo, Dios estaba prefigurando la muerte de su Hijo Jesús mediante todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, preparando a su pueblo para entender que el pecado lo llevaba a la muerte y la necesidad de un Salvador. Gálatas 3:24 dice que la ley fue dada para ser un tutor que llevara a la gente a entender que ellos eran pecadores necesitados de la gracia de Dios. Pero la ley no revocaba el anterior pacto abrahámico, el cual se basa en la fe. El pacto de Abraham es el modelo de salvación que nosotros tenemos hoy. Por eso les quiero dejar saber que en Romanos capítulo 4 pueden leer un poco más acerca de esto. Pero Charles Ryder, que es el escritor que les había hablado anteriormente, dijo de esta manera para aclarar este punto: el detallado contenido de nuestra fe, la cantidad de revelación proporcionada, se ha incrementado a través de las épocas, por lo que la gente de hoy tiene un entendimiento más directo de lo que Dios requiere de ellos. En cuanto a la revelación progresiva de Dios, Juan Calvino escribe lo siguiente: el Señor llevó a cabo este ordenado plan administrando el pacto de su misericordia
mientras más se aproximaba el día de la revelación total, con el paso del tiempo, más aumentaba cada día el resplandor de su manifestación. Por consiguiente, al principio, cuando la primera promesa de salvación fue dada, Génesis 3:15, esta brilló como una chispa débil. Entonces, mientras se le añadía la cruz, la luz crecía en intensidad, irrumpiendo cada vez más y expandiendo su resplandor. Por último, cuando todas las nubes se dispersaron, Cristo, el sol de justicia, iluminó totalmente toda la tierra. La revelación progresiva no significa que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estuviera sin alguna revelación o sin algún conocimiento. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento aprendió de primera mano a conocer a Dios, entendió su plan y esperó confiadamente y depositó su fe en ese plan que irremediablemente se iba a cumplir, que era la entrada del Mesías a este mundo y el sacrificio en la cruz. Aquellos que vivieron antes de Cristo, dice Calvino, no estaban sin la predicación que contiene la esperanza de salvación y la vida eterna, sino que solo vislumbraron de lejos, en una borrosa silueta, lo que nosotros podemos ver ahora a plena luz del día. Para terminar y de esta manera concluir el estudio, quiero hablar algunas cosas que nos enseña la revelación progresiva. Lo primero, el hecho de que nadie se salva aparte de la muerte y resurrección de Cristo está escrito y declarado y establecido en la Escritura, según Juan 14:6. Eso me enseña la revelación progresiva. La revelación progresiva es una confirmación de que nadie se puede salvar si no es a través de Cristo Jesús. Lo segundo que aprendemos es que la base de la salvación ha sido y será siempre el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y el medio de la salvación siempre ha sido la fe en Dios y la fe en Jesús como único y suficiente Señor de su vida. Y por último, el contenido de la fe de una persona siempre ha dependido de la cantidad de revelación que Dios ha tenido bien a darle en un momento determinado. Aquellos que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento fueron salvos por la misma forma en que lo somos hoy, a través del sacrificio de Jesús, a través de la fe en Jesús y a través del señorío de Cristo. Por eso cuando hablamos de revelación progresiva, no estamos hablando de algo ajeno a la Escritura, estamos hablando de la manera en que Dios decidió compartir su plan con todas las generaciones, desde el principio hasta el día de hoy. Espero que este pequeño estudio sea de bendición para tu vida, querido hermano. Y como siempre te digo, recuerda que no hemos agotado totalmente este tema. La revelación progresiva es algo que tú puedes seguir investigando, que tú puedes seguir estudiando, que tú puedes seguir escudriñando. Recuerda que la revelación progresiva terminó cuando el canon se cerró, pero que ahora es la manera en que nosotros tenemos un acercamiento a la Escritura para ver cómo Dios se ha comportado en toda la historia bíblica, desde el principio hasta el Apocalipsis, y cómo ha tenido siempre el control. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este estudio, gracias por enseñarnos de qué se trata este término tan usado entre nosotros, tan aceptado, pero que pocas veces nos habíamos detenido a encontrarlo en tu palabra. Señor, gracias porque tu plan es magnífico y tu plan abarca a todos aquellos que son tu pueblo en todas las épocas. Gracias porque el sacrificio de Cristo Jesús ha sido el único modo en que las personas han sido salvas.
Y gracias porque sabemos que Cristo ha salvado y bendecido nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.